Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio donde vas a encontrar motivación, inspiración y las herramientas necesarias para que puedas transformar tu vida y crear la vida que siempre deseaste o que te gustaría tener. En las personas que no me conocen, yo soy Marina Nese, resido en los Estados Unidos hace 25 años casi, es como mi segundo hogar, pero soy argentina y mi misión de vida es poder transmitir a las personas que buscan un alivio, que buscan conocerse, que buscan sentirse mejor, las herramientas que me han ayudado a mí, el conocimiento que he adquirido a través de los estudios y también lo que otras personas y terapeutas holísticos comparten al mundo, sirven a la humanidad para que realmente elevemos en vibración y podamos tener nuestra mejor versión. En el día de hoy tengo a una compatriota invitada por primera vez, que para mí es un honor. He tenido muy buenas referencias sobre ella y su nombre es Eleonora Isela. Eleonora es coach ontológica profesional, especialista en life coaching, coaching neuroemocional y facilitadora de mapas de enneagrama. ¿Y por qué decidimos hablar hoy específicamente del enneagrama? Que quizás sea el primer podcast de muchos con Eleonora. Me encantaría porque tiene mucho conocimiento para compartir. Hoy decidimos hablar de el poder del enneagrama en la transformación personal. Y considero que Eleonora es la persona indicada y perfecta para hablarnos de esto, basada en sus conocimientos y su experiencia. Así que le doy la bienvenida con mucha alegría y agradecimiento de estar aquí siendo entrevistada en el Proceso Podcast. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Un placer, un gusto también conocerte. Y bueno, acá estoy en estos procesos que yo creo que todos arrancamos, ¿no? Un poquito sobre todo después de una pandemia que hemos tenido, me parece que nos hemos volcado mucho a toda la parte espiritual. Creo que mucho hemos aprendido a realmente cuáles son los verdaderos valores y hacia qué lado queremos ir, ¿no? Entonces, te agradezco por este espacio porque amo lo que hago y creo que es mi aporte al universo. Sí, es bellísimo porque y todo ha empezado en nosotros debido a una crisis interna que nos ha llevado a buscar esa luz, ¿no? Al final del túnel y hemos visto que sí se puede, que sí se ve la luz. Entonces, eso queremos realmente compartirlo con las personas que quizás todavía no pueden encontrar la luz o que quizás no saben qué herramienta utilizar para ese autoconocimiento y para ese equilibrio en las tres áreas de nuestra vida, ¿no? En el mental, el emocional y el físico. Pero, ¿qué te parece, Leonora, si vos nos contás un poquito? Nos contaste que todo esto más o menos empezó en la época del COVID, de la pandemia, pero ¿cómo te llevó a vos a volcarte, a interiorizarte y a querer compartir el poder que tiene el eneagrama para autoconocernos? ¿Y qué es un eneagrama? Porque hay muchas personas que quizás ni sepan lo que es un eneagrama. Exacto. Bueno, mira, yo aparte hace muchos años soy psicóloga social, casi no ejerzo, me recibí de coach hace muchos años, pero en pandemia, esto que uno se empezó a reinventar, ¿no? Sí. Conocí, me llegó a través de una persona muy conocida que vive en la cumbre. Me llegó esa palabrita enneagrama donde me empecé a meter y bueno, empecé a estudiarla. Para mí fue un antes y un después, y yo siempre le digo a mis consultantes que cuando uno se hace su mapa de enneagrama, y ahora voy a empezar a contar un poco de qué se trata, ¿no? Ya no podemos mirar, no nos podemos hacer más los sonsos, no podemos Mm. volver a mirar al costado, ¿no? Eh,
y eso hace que uno empiece a tomar acción, que uno empiece a ser consciente de un montón de cosas y, y avance. O sea, no hay otro camino, no se vuelve para atrás, siempre hay un avance. Para los que no saben de qué se trata el eneagrama, porque mucha gente cree que esto es estático, ¿no? Ah, bueno, no, nos etiquetamos, porque mucha gente dice que el eneagrama son 9 procesos, 9 maneras de, de personalidades. Y un poco lo que nos muestra el eneagrama es que no es estático, que está en constante movimiento. De ahí las 3 formas que tiene el eneagrama, ¿no? Que es la héxada, el triángulo y el círculo. O sea, todo tiene un principio, ¿no? Y giramos en espiral, y todo tiene un movimiento. También habla de este triángulo de los 3 poderes, que lo podemos ver desde no solamente la parte religiosa, sino esto que hablábamos antes de arrancar, esto de cuerpo, mente y alma, ¿no? Entonces, un poco es estudiar a la persona en su totalidad. El eneagrama sí habla de 9 modelos de personalidad, pero que en realidad tenemos todas las personalidades, solamente que nos apoyamos sobre una. Esto, para hacerlo más gráfico, es como si fuera un diamante de 9 caras, de las Mm. cuales tenemos 9 caras, pero nos apoyamos sobre una. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta cuáles son nuestras características, cuáles son nuestros métodos más preponderantes que utilizamos, cuáles son nuestras características que tenemos en luz, que tenemos en sombra, porque cada una de ellas tiene características en luz y características en sombra. ¿Qué es la idea del eneagrama? Es que nosotros lleguemos a ser nuestra mejor versión, que seamos conscientes. Entonces, para los que creen que el eneagrama nos etiqueta en una personalidad, es todo lo contrario. El eneagrama nos saca de esta caja en las cuales nosotros mismos nos hemos Mm. etiquetados por esos sesgos que hemos heredado, por toda esa impronta en las cuales nos han educado, todo Mm. eso, toda esa parte sistémica que inclusive Traemos, traemos ¿no? De nuestros ancestros y de de nuestros nuestros padres, ¿no? Que ancestros nos y que a veces catalogan no como sabemos somos. por qué lo Exacto. hacemos, ¿no? Y Mm. nos automatizamos. Entonces, el eneagrama nos saca de esa cajita en la cual nosotros solitos nos hemos etiquetado Sí. y nos manda a, a que descubramos nuestra verdadera esencia. Cuando descubrimos nuestra verdadera esencia, el mapa nos muestra en qué lugar estamos ubicados, nos muestra como un poco la rueda de la vida, ¿no? En distintas situaciones. ¿Cómo estamos y cuál es el camino para llegar a ser nuestra mejor versión? Para liberarnos de todas esas ataduras, para liberarnos de esas creencias limitantes, Limitante, sí. para darnos cuenta, esto que mucha gente dice, bueno, pero yo soy así. Sí, bueno, pero No, eso, el yo soy así, para mí es una excusa. O sea, exactamente, no quiero ver, no quiero transformar, entonces me respaldo con el que yo soy así, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a cambiar. exactamente. Y sobre todo un poco lo que también nos muestra el eneagrama son nuestros miedos básicos. Ujú. Cada uno de los eneatipos tiene un miedo básico por excelencia, más allá de que pueda tener el resto, y integra una tríada donde tiene como un miedo constitutivo, que es un miedo que nos acompaña toda la vida. Lo que pasa es que cuando lo hacemos consciente, lo sanamos. Mm. Entonces ahí es donde yo siempre digo que se produce la magia, es cuando hacemos consciente todo esto, nos empezamos a autocuestionar y preguntarnos, ¿para qué hago esto? ¿No? Como Exacto, vendría a ser como que pierde poder. Al hacernos exactamente, consciente de ese miedo, le pierde el poder que tiene sobre nosotros y nosotros comenzamos a darle el control sobre ese miedo. claro, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre en esto que vos me decías que es una excusa, y es muy cierto lo que dijiste, porque cuando nosotros decimos yo soy así, no estamos siendo nosotras las que manejamos la vida, es nuestro ego. Es nuestro ego. Nuestro ego, ¿qué es lo que quiere? Es que nosotros sobrevivamos, quiere Mm. que nosotros sigamos desde,
por lo conocido, porque todo lo desconocido le produce como una sensación de pánico y de terror, porque Mm, tiene miedo de que nosotros perdamos la vida, ¿no? mm, En eso desconocido. Entonces, el poder del ego, la necesidad que tiene el ego, es que nosotros podamos sobrevivir. Y ahí empezamos a actuar con este cerebro reptiliano de la época de mm. las cavernas, Sí, donde sí, nos imaginamos ese oso peludo enorme que nos venía a comer, sí. y que hoy ya Qué no bien que existe, qué bien que lo pusiste. Sí, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que ese oso grande, peludo, ese es un gatito sí, indefenso, chiquitito. exactamente, hace que nosotros no solamente tomemos el control de la vida, sino que no le demos entidad a eso que sentimos. Mm, Y entonces se desvanece. Y ahí empezamos a liberarnos de nuestras ataduras, empezamos realmente a vivir una vida en plenitud, ¿no? Es exacto. como que nos liberamos de esas cadenas que nos atan, que la podemos llamar creencias limitantes, miedos, estos sesgos, ¿no? Muchas Sí. veces pasa de que, bueno, y vos le preguntás, pero ¿y para qué lo haces? Y no sé, porque siempre lo hice así, porque siempre creí que hacer esto era la mejor manera. Y era lo que tenía que hacer. O Dan sea, somos automáticos, somos autómatas. exactamente, Constantemente estamos repitiendo, repitiendo acciones sin darnos cuenta que las estamos repitiendo inconscientemente. Ahora, también es muy importante aclarar que esto no es mágico, que esto conlleva a un trabajo, a una determinación, a un compromiso de lo que estoy viendo a través del eneagrama y no me gusta, lo quiero transformar, lo quiero cambiar, exactamente. porque el Sí, eneagrama no es magia. exactamente. Es como todo, Como ¿no? todo, Tiene exacto, un compromiso, todo lleva una responsabilidad, pero lo que tiene de bueno el enneagrama es que te muestra el exacto. camino. ¿Mm? Te muestra cuando vos estás empezando a descentrarte, yo lo llamo alertas, ¿Qué ¿no? dice? Y yo digo, esto es como si te dieran el manual de instrucciones, es el Exacto. GPS permanente que te De dice, tu vida. alerta, alerta, estás yendo a tu, estás como bajando, porque también se trabaja mucho con los niveles de conciencia, ¿no? De cada ser humano, Entonces, ¿no? Mm. exactamente, ninguna de todos estos eneatipos, ninguno es bueno o es malo, ¿no? Son Simplemente que diferentes. cada uno tiene sus características, algunas en luz, o te muestra las que tenés en luz, las que tenés en sombra, pero te dice, bueno, acá nosotros, por ejemplo, el común de los mortales, interactuamos en un nivel de conciencia 3 y 4, ¿no? El uno y 2 estamos hablando de un Jesús, de un Buda, de seres de la Madre Teresa, estamos Mm. hablando de seres Iluminados. iluminados. Sí. El enneagrama quiere que vos seas tu mejor versión, que llegues a esa iluminación. Pero bueno, cuando nos vamos a un nivel 5 y 6 caemos ya en niveles bajos de conciencia y ya en un nivel 7 estamos hablando de un nivel patológico, ¿no? O Claramente sea que no lo los es grados, los niveles aquí van de abajo, de arriba hacia abajo. O sea, empieza en el exactamente, número más alto y va hasta el uno, que vendría a ser la iluminación o tu mejor versión. exactamente. Entonces, estas alertas que te muestra el eneagrama, porque siempre cuando yo lo enseño, enseño la parte más patológica, porque es la parte más graciosa, para que uno se dé cuenta, ¿no? Eh, a partir de ahí uno va midiendo en las distintas niveles de conciencia. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me gusta mucho dar ejemplos para que la gente lo vea como gráfico, ¿no? Un nivel, un eneatipo 2 que en el eneagrama lo llamamos el ayudador, es como el Ujú, Boy Scout del eneagrama, es que está mm, siempre listo para el resto, pero se mm, olvida de ir al médico, se olvida de poner límites, se olvida de ocuparse de él, no se mm. da los gustos, siempre está para el Al otro. otro. Mm, ¿Y para qué hace esto? Porque su miedo constitutivo es el miedo a no ser amado. mm.
el miedo que lleva el eneatipo 2 es el miedo a que no lo quieran. Entonces va por la vida comprando gente, da Agradando y para discrimina. sentirse amado, exacto. Para Exactamente. sentirse incluido, para sentirse aceptado. Es como la Irish Mame, ¿no? Tiene a todos los pollitos abajo de su brazo, Sí, controla, es sí. manipuladora, todo eso en su versión más enferma, ¿no? Entonces, permanentemente es la que te dice, por ejemplo, una mamá 2 en un nivel bajo de conciencia, es el que le dice al hijo, por ejemplo, que se desvivió, corrió para todos lados, no puso límites, por ahí se endeudó para que el hijo tuviera lo que quisiera, siempre al pie del cañón, compitiendo con el padre, ¿no? Porque ella es mejor. Mm. Y después cuando el hijo crece y le dice, no, hoy voy a pasar la Navidad o el cumpleaños con mi papá, sale con el dedo acusador, con todo lo que Con yo todo lo que yo hice hice por por vos. vos, mirá cómo me pagás, Sí, ¿no? dejándome sola. O sea, completamente un papel de víctima y de mártir por todo lo que yo he hecho y no me lo has reconocido que ahora me estás dejando, ¿no? Exactamente. En cambio, cuando un 2, y yo este lo doy, y acá un poco voy a mechar en por qué me pegó tanto el enneagrama, yo soy un 2. Te entregaste Pero, de por lleno ejemplo, y te la Madre olvidaste. Teresa de Calcuta es un 2 en Es luz. un 2 también, exactamente, porque ella dio su vida y se olvidó completamente de ella por los pobres y por los enfermos. Entonces yo me empecé a dar cuenta cuando descubrí el enneagrama de todo esto que hacía. Y es a nivel inconsciente, no lo hacía consciente, de que permanentemente me daba al otro, ¿no? Mm, Y andaba por la vida mendigando cariño. Y a mí el enneagrama me cambió la vida, me cambió la vida. O me sea, yo hoy estoy imagino. parada desde otro lugar en la vida, totalmente distinto. Y hoy puedo decir que encontré mi plenitud, que soy feliz, que mi autoestima, si en ese momento del 1 al 10 tenía 3 de autoestima, hoy casi estoy segura que Tienes te diría que 10. tengo un 9,80, porque siempre digo que no existe la perfección, sí la excelencia. Sí. Entonces, yo dije, yo tengo que hacer con esto, y ahí es cuando empecé a fusionar el coaching con el enneagrama, porque si bien el coach acompaña a un otro a ser consciente de lo inconsciente, a mostrarle el camino para que sea su mejor versión, dije, qué mejor Herramienta, que, ¿no? que esta herramienta donde realmente me la pinta de cuerpo entero y los procesos se hacen más cortos, ¿no? Yo Sí, tengo colegas también definitivamente. psicólogas, Prendés la luz más temprano. O sí. sea, dejás de caminar en tinieblas, prendiste la luz y ahora ves todo lo que hay que hacer y vas a ver cómo vas a llegar al final del camino. Y Eleonora, por ejemplo, una persona que quisiera hacerse un mapa de, ¿no? Del eneagrama, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que vos le preguntás? ¿Cómo consta una sesión? Mira, yo tengo dos maneras de trabajar. Tengo los procesos de coaching que hacen conmigo, que son sesiones de 40 minutos, 45, donde trabajan todo un proceso, pero yo ya las capto Claro, enseguida, claro, ¿no? por tu Entonces yo ya experiencia. sé cuál es. Y por ahí les empiezo a dar herramientas que me dicen, ah, sí, pero yo hago eso, ¿no? Eh, y si no, la lectura del mapa personal, que es una sesión que dura aproximadamente 2 horas. Yo les doy un cuestionario que tienen, la gente se asusta, son como 250 afirmaciones que no las tienen que contestar, simplemente tienen que marcar en las cuales se sienten más atraídos por esa afirmación, ¿no? En las que se sienten que están en sintonía. Que resuenan con uno. Mm. Exactamente, que resuenan con uno. Entonces, cuando lo contestan, esto es un Excel que automáticamente se arma un mapa y a partir de ahí yo lo leo, porque no siempre el número más alto que le da el mapa es el eneatipo. Hay que hacer una lectura general Claro, para claro. saber cómo está esa persona y poder descifrar realmente cuál es el eneatipo. Cuando te entra en sesión conmigo, yo ya leí ese mapa, yo ya lo estudié de antemano,
Sí, tengo una charla donde le pregunto determinadas cosas que a mí me sirven y ahí es donde yo empiezo a leer lo que yo veo, ¿no? Si bien el eneagrama es una herramienta de autoidentificación, por lo tanto yo no te puedo decir a vos sos un 3, sos un 4, sos un 5. Sí prefiero que la persona se autoidentifique, Exacto. pero con los años que llevo, que por ahí no son tantos, pero sí hago lecturas, muchas Periódicas, lecturas muy periódicas, diarias, ya. es muy difícil que me equivoque en el eneatipo. Entonces, la persona se va con una lectura realmente de su personalidad, de cuál es su camino, de cuáles son sus alertas, qué es lo que tiene que trabajar, eh, cuáles las áreas que tiene que reforzar en su vida. El eneagrama también muestra si la persona está en una situación, eh, digamos, porque también se estudia el tema de los septenios, ¿no? También tiene que ver la edad, Ujú. porque de que cada 7 años tenemos toda una revolución personal. Exacto, por eso te iba justamente también a preguntar, cada cuánto tiempo hay que hacerlo, porque los seres humanos estamos en continuos cambios, ¿no? Sí, Constantemente por eventos que nos pasan en la vida y inclusive a nivel biológico, ¿no? Cada 7 años entramos en una transformación muy profunda. Entonces, sí. ¿cada cuánto el eneagrama habría que Mira, hacer un en realidad no seguimiento? hay una norma de cada cuánto, porque como es dinámico, es una herramienta dinámica que inclusive las personas que realmente nos tomamos en serio esta herramienta, sabemos que el eneagrama está formada por muchas tradiciones antiguas, ¿no? Porque el eneagrama lo han utilizado los mayas, Ujú, ¿no? sí. Si bien Gurdjieff es uno de los personajes que introdujo el eneagrama acá a Occidente. Occidente, no hablaba de estas personalidades, hablaba más que nada del tema de las emociones, que hablaba de 8, después le sacó uno y ahí quedaron los 7 pecados capitales. Entonces, si bien tiene mucho de eso, hoy está amalgamada con la neurociencia, Mm. con la parte médica, con la parte psicológica. Entonces, realmente hay que tomar al mapa desde un lugar muy, muy sagrado, ¿no? Eh, y estudiar a la persona, eh, digamos, íntegra. Por eso muchas veces me dicen, bueno, pero léemelo, lo que dice el mapa, y yo eso no lo hago. Siempre lo trabajo en sesión, porque es muy distinto, más allá de lo que me pueda mostrar el mapa, me puede cambiar una percepción de lo que me muestra el mapa con lo que me está diciendo la persona. Exacto, definitivamente. Aparte, el mapa te presenta un bosquejo generalizado, aproximadamente cómo se maneja este grupo de personas de acuerdo a esta personalidad que tiene, pero también suma la individualidad de cada uno, ¿no? Y la individualidad y esa, no me sale la palabra en inglés, uniqueness. Unicidad, la Exacto, unicidad. exacto, que tenemos cada uno, ¿no? Basado también en cómo hemos crecido, de acuerdo a nuestro árbol genealógico, de acuerdo a nuestros ancestros y a lo que nos ha pasado en la vida, que también situaciones o eventos puntuales traumáticos han modificado también nuestra personalidad. Claro, seguro. Y a veces pasa, porque esto también es importante decirlo, nosotros forjamos nuestra personalidad en los primeros años de nuestra infancia, Mm, pero eso no quiere decir que esa sea nuestra esencia. exacto. Entonces, tiene mucho que ver. Hay veces que hay personas que están parados, por ejemplo, han como arraigado su eneatipo 8, pero porque la vida los llevó a ese lugar, ¿no? Claro, Y a lo mejor su sí. esencia es otra. Entonces, es mágico y a mí me encanta cuando pasa esto, porque es como si le mostraras en el espejo a otra persona que la tiene tan adentro, ¿no? Y cómo se le dibuja la sonrisa cuando ve eso.
Cuando lo descubre, ¿no? Cuando lo puede ver realmente plasmado en un papel. Cuando lo descubre, tal cual. Y, y todo esto que tiene que, el enneagrama también lo conforman sus alas. No es lo mismo, por ejemplo, un 2 que tiene mucha ala uno a que si tiene mucha ala 3. Digamos que el enneagrama siempre dice que la persona tiene que tener todo en equilibrio, ¿no? Esto es como el Claro, avión. claro. Para que pueda volar, tiene que tener sus dos alas equilibradas. En cambio, Sí. hay veces, y esto es lo que más se ve en sesión, es que siempre tenemos más desarrollado un ala que en otra. Entonces ya empezamos a volar. Torcidos. Bueno, y también con el riesgo de caernos, ¿no? Porque cuando Exactamente, falta el equilibrio, pero justamente a lo mejor ese desequilibrio, esa ala que está pesando mucho más que la otra, es lo que vinimos a trabajar en esta vida, ¿no? Y tenemos la exacto. oportunidad de transformar, lograr el equilibrio, hacer un balance en todas esas emociones, energías, pensamientos que vamos teniendo en la vida, hacerle un equilibrio. Si pienso de esta forma, también tengo que pensar lo opuesto para encontrar el balance, ¿no? Y a ir descubriéndose y crear realmente esa versión que se va adaptando con tu vida ahora, en la situación Sí, que estás viviendo, que estás experimentando, porque yo te puedo asegurar que si a mí me haces un enneagrama, cuando yo todavía vivía en la Argentina y tenía mis 30 años, te puedo asegurar que es completamente diferente a cómo ha cambiado mi vida por la cultura, el clima, la sociedad y todo de este país, que es claro, completamente claro. diferente al nuestro. Muchas cosas de mi personalidad han cambiado de acuerdo al espacio donde uno está también ahora. Seguro, y cuando entramos en proceso, también voy a autorreferenciarme, porque creo que por eso trabajo tanto con el enneagrama, ¿no? Porque yo lo pasé por el cuerpo. Y esto que vos me decías, me diste pie para contarte una anécdota que siempre la cuento, ya mis alumnos se cansaron de escucharme. No Yo soy importa, un eneatipo 2 y cuando descubrí que era un 2 cuando me di cuenta de todo lo que hacía, me enojé con conmigo. vos misma. Mm. Eh, y dije, voy a tomar cartas en el asunto. Y empecé a decir que no a todo. Todo era no. Y iba por la vida con un Diciendo no no. escrito. Y fue muy gracioso porque al, al- a los 2 meses me hice otro mapa. Y se lo di a mi maestro. Yo me formé con Roberto Pérez. eh, y se lo di a él para que me lo leyera. Y yo tenía muy alto mi 8. Y él pensó que yo era un 8. Y le dije, no, Roberto, estoy tan enojada conmigo misma que estoy parada desde mi 8. Ah. ¿Y el 8 qué significa en el eneagrama? El 8 es un eneatipo que está dentro de la tríada de los viscerales, donde salen a la acción, Doce. ¿no? Encima el Mm. 8 tiene su energía manifiesta, entonces el 8 no tiene filtro. Lo primero que le viene a la mente te lo dice y vive enojado, va por la vida enojado, gritando, es visceral, eh, vomita lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? Como Y te dice, diríamos, sin filtros. te recita el Ave María eh, llena de barbaridades, pegó el portazo, se fue a su cuarto y a los 5 minutos salió y te dice, ¿qué hay de comer? Sí, sí. Conozco muchos, ¿eh? Muchos. Y uno se Entonces, quedó dando vueltas y con esa bronca y con todo lo que dijiste y el otro viene exacto, como si nada. exactamente. Y uno queda regulando. Sí. Entonces, acá también entra el enneagrama. Cuando las personas conocemos cómo interactúa el resto de los eneatipos, ya no te lo tomás más personal, Exacto. salís del rol de víctima. Entonces, por ejemplo, una mamá que tiene un hijo 8 y que le pasa eso, ya no entra en esta discusión de gritarle y decirle, ¿no? Con todo lo que me dijiste y ahora ve, ya
lo da por hecho que es su personalidad. Entonces ya no entra en conflicto. Exacto. Y el día de mañana ese eneatipo 8 va a decidir por él solo si quiere modificarlo porque a él le está molestando esas Exactamente, reacciones abruptas. Pero ya no es exactamente. exacto, ya no es que alguien te dijo tenés que cambiarlo para tener una buena relación con tu madre. En realidad la madre se dio cuenta por su conciencia, ¿no? Sí, Que mejor dejarlo ir, ¿para qué amargarse? ¿Para qué entrar en discusiones si va a ser así? Sí, exactamente. al final es un conocimiento no solamente para vos mismo, sino cómo te manejas en tu Es medio para social, los, tu para, medio ambiente. para todos. Vos sabés que en una clase tenía una alumna que cuando identificó cuál era el eneatipo de su hijo, fue muy gracioso porque así a viva voz dijo, si yo hubiese sabido que mi hijo era este eneatipo, nunca lo hubiese mandado a jugar al rugby. Ay, pobrecito, sí. Bueno, sí. En realidad lo que pasa es que hacemos con nuestros hijos cosas que nosotros no hemos podido cumplir con nosotras mismas o Exacto, y queremos frustraciones o que cosas encajen pendientes. en un rompecabezas que por ahí no le corresponde. Mm. Entonces también ahí digo, qué maravilloso sería que esta herramienta la enseñaran en los colegios. Eh, bueno, como muchas otras, Leonora, como el respirar, como el aprender a manejar tus emociones, cómo canalizar tus emociones a través de los dedos. O sea, hay tantas cosas que se pueden enseñar en las escuelas que el sistema educativo tendría que comenzar a implementarlas, pero bueno, no perdamos las esperanzas. Yo creo que estamos yendo a un buen camino, a un buen destino. Lo que pasa es que toma tiempo, pero por lo menos estamos dando pasitos. Yo Sí, veo el vaso más medio lleno que medio vacío. Entonces eso también me da a mí la satisfacción de que la humanidad sí quiere cambiar. Hay muchos que todavía no han despertado, pero sí es verdad, quieren cambiar. hay mucho, sí. Hay Hay mucho. mucho, yo creo que esta es una forma de aportar nuestro granito de arena Ujú. Sí, eh, ¿no? Al mundo, al universo, para que por poder propagar todo esto, para que la gente tenga herramientas, ¿no? Porque hemos venido a esta vida a disfrutarla y no sí, a padecerla, ¿no? exactamente. Entonces, también es importante que la gente entienda, porque también veo en muchos lugares, ¿no? El ego es como una palabra que dice, no, el ego está mal visto. Y es lo primero que les enseño en los cursos. Al ego no hay que matarlo. El ego hay que saber llevarlo. Como digo Ujú. yo, el enneagrama lo que hace es que nosotros corramos al ego, lo pongamos de copiloto, asumamos la responsabilidad de manejar el auto y que lo utilicemos cada vez que lo necesitamos, Y pero para nuestro positivamente, favor. exacto, exacto, para ensalzarnos, para tener más amor propio, para usarlo positivamente. Y el ego Exacto, está para eso. Lo que pasa que hasta sí, que lo entendemos toma su tiempo, ¿no? Pero exacto. sí, está para eso. Y ahora que vos estabas comentando, ¿no? Lo de este caso de esta mamá que tenía el hijo, así que yo tenía la misma situación conflictiva con mi hija y siempre pretendía que ella cambie. Y un día hablando con un coach que yo tenía, me dijo, el cambio tiene que empezar en vos, no va a empezar en ella. Porque ella es la adolescente que tiene todas sus hormonas revueltas y vos sos la madre que está sentada viéndolos desde un punto maduro, no te bajes vos. O sea, no pretendas que ella suba, bájate vos. Y ahí fue cuando empezó un cambio drástico en mi vida y con la relación con ella, porque dije, sí, tengo que empezar yo mi cambio. Y ella hizo un cambio brutal, pero brutal en su vida Exacto, también, para favor, ¿no? Y toda la relación en la familia cambió. Porque exacto, cuando la madre trae, sobre todo la madre, ¿no? Que es el centro del hogar, es lo que es yo como siempre digo, una casa una casa es un hogar cuando hay una mujer ahí, ¿no? Porque la mujer es la que realmente trae la paz o trae la discordia en un hogar. seguro, seguro. Y aparte, Definitivamente.
el saber desde dónde abordarlos, ¿no? Con esto que me decías, me diste pie a contarte también de esto del eneagrama, ¿no? Por ejemplo, en esta tríada que estábamos hablando, que son los viscerales, los que están, digamos, predispuestos para la acción, que está formado por el eneatipo 8, el 9 y el 1, ¿no? El 8 tiene su energía manifiesta, el 9, que es un poco perezoso, eh, tiene su energía oculta, y el 1, que es el perfeccionista, tiene su energía diversificada. Ahora, ¿qué pasa en estos tres eneatipos que forman la tríada de la visceralidad y de la acción? Tienen un miedo constitutivo que los acompaña toda la vida, ¿no? Y es el miedo a no poder. Tienen necesidad de ser fuertes, cada uno de los eneatipos desde un lugar distinto. En este 8 que yo te decía que es el líder, ¿no? Es este que vomita todo. Este miedo a no poder, inconscientemente tienen miedo a ser dominados. Entonces, fíjate qué importante es una mamá que tiene un hijo 8 y que le manda a ordenar el cuarto. No Mm, lo va a lograr nunca. nunca, nunca, nunca. Entonces, si vos sabés esto, sabés desde qué lugar podés abordarlo para que ordene su cuarto Exacto, y para que no haya un conflicto. y para que no entrar en disputa y en conflicto, Sí, sí, donde todo sí. empieza a tener relaciones armónicas. Mm, sí, 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 es maravilloso y es tan, pero tan cierto porque lo hemos experimentado en nuestras vidas y quién no lo ha experimentado en su vida, ¿no? Tal Así cual. ya sea con un hijo, con un sobrino, con su pareja, con lo que sea. Es realmente para abrir los ojos y poder descubrir que te están mostrando en un mapa cómo sos y que te hacen la vida mucho más fácil. Es como irte justamente a un lugar con un GPS, con un Tal cual. GPS. El Exactamente. GPS está Llegar, listo. sí, vas a llegar tanteando también, pero te va a tomar más tiempo y quizás tengas muchos problemas en el camino. Que llegar con el GPS te dicen cuántos minutos llegas, todo más Y fácil y vas más derechito. tranquilo. Exactamente, exactamente. Leonora, contanos y contale a los oyentes cómo te pueden ubicar, qué tipo de servicios ofreces, qué tipo de coaching, si bien estuviste mencionándolo, para que también sepan cómo contactarte, cómo agendar una cita con vos. Ok. Bueno, mira, yo tengo mis redes sociales que manejo mucho Instagram, que es Mm, Inspira e Inspira. Ahí me pueden conectar, los deriva directamente a mi celular. Yo atiendo a todos uno por uno, no tengo asistente. Trato por eso si tardo, les pido perdón, ténganme paciencia, pero trato de mm, ser que mi servicio sea personalizado, ¿no? De vuelta es lo que yo tengo para ofrecerle al mundo, y es algo que amo hacer. Entonces, y lo digo esto personalizado porque siempre digo que el dinero no sea un impedimento para hacer un curso, para hacer un taller, para tener una sesión, para pedir una mano de ayuda, ¿no? Un SOS. Creo que los que nos dedicamos a esto estamos para esto. exacto. Eh, y bueno, a través del Instagram me pueden contactar. Y también Hago, pueden ver mucha información acerca de los sí, enneagramas. Leonora está siempre subiendo videos, charlas, clases. Hay clases también que se pueden tomar. O sea, la persona que por algún motivo no puede hacer una sesión por el momento, tiene también dónde recurrir con esa información y seguirte sí, y ver tus videos y todo. Pero em, sí. sí. Eh, yo, por lo general, cuando quieren hacer algún proceso, siempre tengo una pequeña charla o telefónica o por Zoom, obviamente gratuita, como para saber si realmente yo puedo acompañar a esa persona. Ujú, ujú. Y mis servicios básicamente son servicios de coaching, ya sea personal uno a uno, hago también en grupo, porque el enneagrama también se trabaja en equipos de trabajo. Ok. eh, pero bueno, digamos como que trabajo mucho con todo lo que tenga que ver con lo ontológico, con
con las emociones, con el servicio, digamos, eh, personal de cada una de las personas, ¿no? Muy bien. Trabajo con empresas, pero va por otro carril. Claro, claro. A nivel Por grupal, para eso empresarios, sí, sí. Para que una empresa funcione mejor, para poder ver las falencias y las carencias que hay a nivel persona en su ambiente de trabajo, que exacto. muchas Y en los veces, equipos, porque a veces pasa que hay mucho liderazgo y sí, falta otro equipo, exacto. entonces el poder, pero me especialicé más que nada en life coaching y en estas técnicas porque aparte del eneagrama, digamos, yo creo que el eneagrama abarca todo, ¿no? Pero también facilito esta técnica del Psyche que tiene que ver con reprogramar creencias y esto está como muy basado en esto en esto que uno se etiqueta, ¿no? En esto que hablábamos Exacto. al principio, en el Como yo soy hablábamos al así. principio, sí, definitivamente, porque muchos de nuestros comportamientos y de nuestras características, de nuestra personalidad, fueron adquiridos a lo largo de nuestra vida. A veces nuestros hermanos nos ponían, nos categorizaban, nos decían vos esto, vos lo otro. Ese era algo que mi hermano mayor le encantaba hacer, ¿no? Etiquetarnos a todas las hermanas más chicas y a alguna les habrá tocado muchísimo más que a otros, sobre todo cuando sos tan pequeño que tu mente es una esponjita que todo lo va absorbiendo y todo se va grabando, ¿no? Así que bueno, Exacto. es muy, muy interesante. Yo voy a ser la próxima que me voy a hacer un enneagrama con vos, porque me Cuando quieras. pareció algo, yo estoy muy, muy, muy metida en mi transformación personal y realmente esta es mi parte del ego que lo veo a favor porque observo todo lo que he cambiado y me felicito a mí misma, me admiro porque veo también el cambio que he producido en mi familia y la unión que hay en mi familia y que todo hay, o sea, por supuesto hay discusiones, pero hay una armonía porque hay alguien que está poniendo la paz constantemente, ¿no? Y Qué viendo las lindo, cosas de otra forma. qué Entonces, lindo. eso ayudémonos y alentémonos a través de nuestro ego a ver también los avances que hemos hecho en la vida y continuar porque te puedo asegurar que el enneagrama me va a mostrar muchas cosas que todavía no las vi, pero tengo ganas de verlas. Me parece bien, va a ser un placer para mí hacértelo. Ok, ok. ¿Mm? Bueno, Eleonora, tenemos que ir cerrando. Me encantaría seguir conversando con vos, pero todos tenemos un tiempo. Y le quiero decir a todos los oyentes que si le pareció esta información valiosa, que la compartan, que no se queden con nada, no, no, porque nada nos llevamos. Entonces compartámosla con otras personas que a lo mejor escuchar de esta herramienta le puede cambiar la vida. Y al compartirla, hacemos que esta información también esté accesible de una manera mucho más rápida y sencilla para las otras personas. Así que te Mm. agradezco, Eleonora. A vos, Vamos María, a volver a gracias grabar otra por vez, este encuentro precioso. hablar de otra cosa, que siempre hay mucho para conversar y te agradezco de corazón y a todos ustedes por habernos acompañado durante toda esta charla. Fue un placer y espero que ustedes también la hayan disfrutado como la disfrutamos nosotros. Gracias, Muchas Eleonora. gracias. Chao y Gracias. nos vemos en el próximo episodio.